Iniciamos con este párrafo en el versículo 6, perdón, y hablábamos sobre las características del buen pastor. Características muy particulares y únicas que cada pastor debería tener, pero que los miembros de la iglesia deberían también tratar de imitar, no porque sean llamados al ministerio, sino porque de alguna u otra manera, ya aplicados a nuestra vida espiritual, son bastante útiles y prácticos. Así que vamos a volver a leer desde el capítulo 6 al versículo 12 y nos quedaremos hasta ahí esta noche. Dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Dios, porque nos permites compartir como hermanos y como familia en Cristo esta oportunidad de compartir la palabra, de estar adorándote entre semanas, Señor, y cumplir con el propósito que tú nos has, para el cual tú nos has hecho, que es glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos, damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Y bueno, como les decía, la semana pasada empezamos con este tema. Empezábamos hablando sobre las características del buen pastor y algunas de ellas eran, perdón, paréntesis, ahí me avisan con la hora por cualquier cosa. Algunos de ellos eran, o empezábamos, que el buen pastor sabe enseñar. El buen pastor señala las cosas, señala los errores. El buen pastor es nutrido en la palabra, en la fe y en las buenas doctrinas. Y nos quedábamos hasta ahí, recordando que básicamente la premisa de este párrafo en sí es que el buen pastor no es aquel que solamente conoce las cosas, que el buen pastor no es aquel que sabe de doctrina, que conoce, que puede enseñar, que tiene capacidad, sino aquel que logra hacer que su congregación, que sus hermanos puedan tener una capacidad de pensamiento bíblico, que sepan tomar decisiones. ¿Se recuerdan? Hablábamos sobre que la idea de tener un pastor al cual no se le puede decir nada, la idea de un pastor que aunque sean buenas doctrinas las que enseña, que instruya sin ningún vicio de las doctrinas durante su mensaje, eso no significa que que no pueda él permitir que su congregación, que sus hermanos sepan adquirir este conocimiento para que ellos puedan guiarse por sí mismos. Y se recuerdan también que hablábamos sobre que la idea es que los hermanos de la iglesia van madurando, porque este es un proceso. Que tengan la capacidad de tener tal poder de decisión con respecto a la Biblia, que solo cuando de verdad topan, entonces puedan ya recurrir al pastor, porque ya esto sobrepasa lo que hay en su entendimiento. Y que no dependan del pastor para cualquier tipo de decisión, y que no dependan de los hermanos para cualquier tipo, porque entonces somos todavía de leche. Y le decía, no es que esté malo, porque no es malo. Sin embargo, todos tenemos que ir creciendo y eventualmente
convertirnos también en aquellos que tengan la capacidad de enseñar. Hace una semana, si no me equivoco, el pastor Marcelo nos decía, ¿y qué tal si yo me muero? ¿Y qué tal si yo no estoy aquí? ¿Y qué tal si yo me voy, no sé, para otro lado? Ustedes deben estar listos. Ustedes deben estar preparados. Y esta justamente es la idea, porque aquí está hablando Pablo a Timoteo. Primero le viene diciendo, tenés que comportarte de esta forma, tenés que hacer estas otras maneras, tenés que hacerlo aquí. Y hablábamos justamente de que en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Para que sepas cómo debe uno conducirse. Solo está dando directrices. No le está diciendo, cada cosa que tengas que decidirme, me preguntas a mí primero. Luego empieza el versículo 4 hablando sobre las malas doctrinas y sobre cómo otros van a rechazar el evangelio, van a renunciar a la iglesia, van a irse de la iglesia por cualquier cosa menos por el evangelio, por mentiras. Dice aquí, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces viene Pablo hablando a los hermanos, a Timoteo, de cómo debe enseñar, de cómo debe comportarse, pero también lo que debe señalar, pero también que no se preocupe. Van a haber personas que van a apartarse. Porque aquí no dice probablemente, tal vez haya uno que otra que dice que van a hacerlo. Pero ¿por qué lo van a hacer? Porque van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, es lo que el diablo anda buscando, que nosotros dejemos de confiar y sigamos pensando hacia adentro, nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo nos hacen sentir, cómo queremos que sean las cosas, y no como la Biblia dice que sean las cosas. Y esto es cuando en el versículo 6 dice Pablo a Timoteo, pero cuando hagas estas cosas, cuando ellos tengan capacidad de que tú sometas, y hablábamos de que la palabra en griego de esta frase justamente es someter a criterio de los hermanos, no para que ellos decidan, bueno, hermanos, si esto es pecado o no es pecado, sino, hermanos, porque ya tienen la capacidad de saber que conforme a la Biblia qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces, a partir de aquí es cuando viene Pablo y le dice, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, él ya había sido alimentado, él no estaba aprendiendo. En cierta manera sí, porque uno como cristiano no deja de aprender, pero ya estaba lo suficientemente nutrido. ¿Recuerdan cuando Pablo viene y dice, porque es necesario? Yo quería hablar de esa manera, pero tuve que hablar como a niños que todavía necesitan leche y no les pude dar carne. Y este es el mismo sentido. Aquí le está diciendo, cuando logres que tu congregación sea capaz de tener el suficiente conocimiento, pero sabiduría y entendimiento para tomar sus propias decisiones en base a la Biblia, entonces serás un buen ministro de Cristo. Porque ya no van a depender sino que nos vamos a convertir todos en colegas, en hermanos que estamos jalando todos juntos. La Biblia dice que debemos
chinear a los más débiles, a exhortar a aquellos que están en un error, animar a los que están decaídos. Pero hay un momento en que si usted anima a aquel que está decaído y lo exhorta y lo instruye, entonces ahora Él te ayuda a ayudar a los demás. Y ya no cargas tú solo con la carga, valga la redundancia. Ya no empujas tú solo la carreta, ojalá tú solo la carreta, sino que hay más hermanos. Y ese es el propósito, esa es la idea. Hablábamos entonces que el buen ministro señala. Hablábamos también que el buen ministro es nutrido en la palabra, que conoce la buena doctrina, que sabe enseñar. Y esto es importante. Y hablamos también que el buen ministro sabe en qué momento señalar el error, pero también sabe que no todo el tiempo se trata de señalar el error. Y nos quedábamos en el versículo 8, donde dice, en el 7, donde dice, pero nada tengas que ver con las fábulas de profanas, fábulas propias, dice, de viejas. Es decir, Pablo está ocupando en esta parte un adjetivo despectivo para decir, no te preocupes por cosas que están alrededor, preocúpate por lo importante. Y aquí es a donde yo quiero entrar en materia, donde dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Le acaba de decir, el buen ministro es aquel que sabe enseñar, que señala el error y que ayuda a los demás a crecer. Pero también el buen ministro o el buen pastor es una persona disciplinada. El buen pastor es disciplinado porque sabe y entiende la guerra que está luchando. Comprende perfectamente lo que está en juego. Sabe perfectamente que él mismo debe crecer constantemente. Y Pablo se lo dice aquí, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. El buen pastor también tiene prioridades, sabe qué es lo importante. Y es bien particular que Pablo ocupe en esta frase esta palabra de disciplínate a ti mismo, porque aquí no le está diciendo vení para acá, yo te voy a enseñar a ser disciplinado. Vení para acá, yo te voy a enseñar a tomar decisiones. Vení para acá, yo te voy a enseñar y caminar la par mía todo el tiempo y entonces no te va a pasar nada. Entendamos el contexto. Timoteo está allá, lejos de Pablo. Timoteo está haciendo una obra muy grande. Está ayudando a fortalecer una iglesia, está ayudando a sostener una iglesia, está ayudando a que todo se logre coordinar de tal manera que los hermanos puedan compartir unos con otros. Pero al mismo tiempo le está diciendo, no decaigas, sé disciplinado. Y creo que en otras veces hemos hablado sobre el particular sentido de cuando habla la Biblia de piedad, que es todo aquello que nos permite tener una relación con Dios, todo aquello que nos ayuda a sostener no solo la doctrina, sino también nuestros hábitos. Lo que ponemos en práctica, lo que Josué dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y todos nos lo aprendimos, ¿verdad? Antes, y era nuestro versículo de batalla porque lo que sigue es lo que nos gustaba. Porque entonces Dios te va a acompañar y todo donde vayas y que todo que la planta de tu pie y eso nos encantaba. Pero la parte de antes, que es meditar en la palabra, nunca le pusimos atención. Y no es una casualidad que ahora viene Pablo y le dice, disciplínate a ti mismo para la piedad.
hermano, muchas veces no vamos a estar a la par suya, como ya le ha pasado en momentos de crisis. Sabe perfectamente que estamos ahí, pero muchas veces no vamos a poder, vamos a poder más que orar por usted. No vamos a poder estar ahí, porque tal vez nosotros estemos igual o peor. Quisiéramos, si quisiéramos, tal vez no vamos a poder. Lo increíble es que la única forma en que usted y yo aprendamos a ser disciplinados es por la obra del Espíritu Santo. Y hay una promesa tan increíble de parte de Dios en la perseverancia de sus santos que nos recuerda que es por medio de la obra que Él hace en nosotros y la convicción que crea de sostenernos y mantenernos en su palabra. No solo las relaciones entre nosotros, esa es consecuencia de ejercitarnos para la piedad. Y yo no sé cuántos pusieron atención o se recuerdan, pero en el sermón del pastor Mario del domingo antepasado, justamente él decía que aún y a pesar de que es nuestra responsabilidad cargar con las ovejas de la iglesia, decía él, nosotros no somos responsables del tiempo que usted dedica a edificar su relación con Dios, porque no podemos pasar con usted a cada instante. ¿Se acuerdan? Para los que escucharon el sermón pasado, que decíamos, imagínense que el pastor Mario dijera, bueno, le voy a dedicar media hora a 10 familias, no personas, familias, todos los días. Y hacíamos la cuenta que media hora a 10 personas prácticamente son 5 horas. Y él empezaba a las 6 de la tarde y termina a las 11 de la noche y cumplió con que todos están contentos porque el pastor Mario les dedicó media hora. Entonces viene la pregunta: durante una semana, durante 5 días, ¿en qué momento compartió con su familia? ¿En qué momento cuidó de su esposa y de su hijo? Cumplió con la obra de que los cuidó a todos media hora, que fueran 15 minutos, hermano. 10 personas son 2 horas y media. Empieza a las 8, termina a las 10 y media. Hermano, que fueran 10 minutos. En 10 minutos, pastor, solo 10 minutos me dedicó. Uy, qué poquito. La idea es, hermano, que nosotros no podemos estar encima recordándole a usted, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Aquí está el hermano Jonathan y no me dejará mentir que a las 7 de la mañana que está el grupo de oración, a algunos les cuesta conectarse y otros no podemos por el trabajo. Y eso que es un tiempo dedicado para la oración. Y no nos conectamos. Yo no, particularmente, hermano, yo no me conecto. Imagínense que mi vida espiritual dependiera solo de esa media hora que dedican a la oración. Estoy perdido. Entonces, ¿qué me toca? Ser disciplinado y leer la Biblia y orar y escuchar sermones y prepararme leyendo un libro, leyendo más la Biblia y leyendo cómo entender esto y edificarme más y más y más y más, sin que ninguno de ellos esté pendiente de mí, porque la responsabilidad cae directamente sobre mí. Y Pablo aquí lo está confirmando y le dice a Timoteo: a ti mismo, disciplínate a ti mismo, hace un esfuerzo. Y esta es la figura importante. Les decía, el buen pastor es disciplinado y el buen pastor
tiene prioridades. ¿Por qué? Porque la figura base de este pasaje, porque en lo que Pablo toma de ejemplo es el deporte, es el ejercicio. Dice en el 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Está haciendo una relación directa aquí. Dice, disciplínate a ti mismo, porque yo sé que a uno de joven, recuerden más adelante le dice que nadie tenga poco tu juventud, pero dice, yo sé que está la tentación entre los griegos de ir al gimnasio y hacer ejercicio. Y leía, hermanos, en uno de estos libros de que la idea es que en estos gimnasios los hombres iban semidesnudos a hacer ejercicios porque buscaban la perfección en su cuerpo. Yo no sé cuántos vieron la película de 300, de la batalla de las Termópilas, de Leónidas y todos ellos, y que se miran que todos estaban dedicados y entrenados solo para la pelea, y se mira que tienen cuerpos fornidos porque se dedicaban a pelear, se dedicaban a hacer ejercicio, eran entrenados según la película, ¿verdad? Para hacer batallas y ser vencedores. Ahora imagínense esta idea. Pablo le está diciendo, yo sé y entiendo que el ejercicio sí ayuda, de poco, pero ayuda. Porque yo recuerdo estar ahí, he visto los gimnasios de los griegos, he visto cómo se preparan en las carreras, se preparan para luchar, a donde hay un montón de gente o jóvenes o hombres que están siendo fornidos y hay vigor en sus cuerpos, hay fuerza, hay capacidad, y eso se vuelve atractivo para el mundo, porque mientras más saludable te ves, la gente piensa mejor de ti, porque hay mucha preparación física. Y ellos son bien disciplinados, Timoteo. Y ellos son bien capaces, Timoteo. Y no renuncian. Traigámoslo a nuestro tiempo. Y hay personas que tienen tan específicamente las horas para ir a hacer ejercicio que no lo cambian por nada. No puedo, tengo que ir al gimnasio. No puedo, a esa hora voy a correr. No puedo, a esa hora hago ejercicio con las manos. No, mentira. No puedo. Tengo un compromiso. Sin embargo, Pablo hace esta analogía para que pueda entender Timoteo la importancia de ejercitarse en la piedad. Y le dice, eso no es que esté malo, Timoteo, de verdad está bien. Porque dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero aprovecha. Pero la piedad es provechosa para todo, coma. Aquí tengo una coma en el libro. La idea es, Pablo le está diciendo, hay un tesoro aún más grande en ejercitar tu intimidad y tu relación con Dios. No basta solo con el entendimiento, no basta solo con la buena doctrina, no basta solo con que sepas defender de día y de noche y presentar, dice la palabra, defensa. No es suficiente, es necesario que te ejercites. Así como la juventud en el gimnasio se ejercita hasta lo más que puede dar, así debería ser el cristiano, esforzándose un poquito más. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas haciendo ejercicio y personas que están atrás diciéndole, una más, una más, una más. Y están y haciendo ejercicio. Y al cristiano, ¿cómo le cuesta leer o orar 5 minutos? Y el Espíritu Santo, uno más, un minuto más, un capítulo más, un versículo más, un libro más.
Esa es la analogía prácticamente que pudiéramos entender. No es que de verdad está ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, por favor. Sin embargo, la idea es que conforme más nos relacionamos en la piedad, más buscamos del Espíritu Santo, más buscamos del Señor, más atractivo se nos hace a nosotros. Porque estamos más ejercitados y menos complicado se nos hace caer en el error. Porque además de tener la sana doctrina, también practicamos estas cosas. Así como también, por ejemplo, la idea de que se hace un espacio, me desprendo de todo estorbo porque tengo que estar libre, voy y busco una bebida energizante porque necesito, o hidratante porque necesito, o agua solamente porque necesito estar preparado para el esfuerzo físico que voy a hacer. Así también nosotros deberíamos prepararnos para estos momentos. Despejar nuestra mente, por ejemplo. Saber que nadie ni nada nos va a estorbar, por ejemplo. Establecer límites, por ejemplo. A esta hora yo voy a estar orando, yo voy a estar leyendo la palabra. Papá, mamá, hijos, ahorita estoy ocupado. Regálenme 15 minutos, regálenme media hora, regálenme una hora. Porque para el trabajo lo hacemos. Cerramos la puerta, estamos en reunión, y si alguien abre la puerta, hasta le tiramos una cobija si estamos en el cuarto. Estoy en reunión, estoy en clase, estoy ocupado. Yo no sé a cuánto les ha pasado que están orando, están leyendo y de repente, el pan. Uy, el pan. Dejan la Biblia, dejan de orar y salen corriendo a comprar la cobra del pan. Disciplina, mi hermano. Disciplina. Es que voy a aguantar hambre. Amén, hermano. Está haciendo ayuno. Involuntario, pero está haciendo ayuno. Esa es la idea del ejercitarse. Esa es la idea de prepararse. Ahí es a donde Pablo le está diciendo, disciplínate a ti mismo, porque el ejercicio físico sí aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. Esto te va a fortalecer, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Porque el buen pastor es piadoso también. El buen pastor es piadoso, es decir, después de ejercitarse y ser disciplinado, hermano, usted y yo pudiéramos decir ahorita que todavía nos cuesta, no tenemos la suficiente práctica, estamos tratando de ser disciplinados, pero hay un momento en que ya no nos cuesta. Hay un momento en que ya no es difícil. Hace el día domingo, creo yo, alguien nos recordaba, o el sábado nos recordaba, que en la iglesia de San José Guayabal habíamos creado un grupo de oración se llamaba Intercesores. Y la idea es que todos nos mandaban un mensajito o nos llamábamos a las 4 sin hablar, solo aquí orando, una llamada perdida para saber que habían X cantidad de personas orando, intercediendo por las demás personas, sabiendo que aunque no estábamos en la misma casa, ahí alguien estaba orando. La idea era ejercitar la oración. Y algunos lo lograron, algunos otros no. Había una disciplina de levantarse. Hermano, qué increíble que en una doctrina equivocada como la practicábamos en aquel tiempo teníamos esa capacidad. Y muchos de nosotros ahora que conocemos el verdadero evangelio no lo practicamos. No estamos siendo disciplinados. No nos estamos ejercitando. Ya nos va a levantar Marcelo todos los días a las 4 de la mañana. No estamos atentos, no estamos pendientes de lo que el Señor quiere hablarnos en oración, en la palabra, en un sermón, en un libro.
La vida nos consume y no estamos listos para esto porque no estamos siendo o no estamos practicando la piedad. Y la importancia de esto es porque dice, tiene promesa para la vida presente, hermano. Si usted y yo, ya vamos a llegar más adelante a esta parte, si usted y yo practicamos una vida piadosa, van a haber frutos del evangelio en nosotros. Va a haber esas cualidades que los hermanos de allá afuera van a decir, es que este hermano tiene algo diferente, no sé qué es. Para los que estuvieron aquí el día domingo, yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les preguntaron, hey, ¿y viste el partido vos? ¿Y cuántos dijeron, no, yo estuve en la iglesia? Yo estuve en la iglesia. Sí, estuvo bien chido, yo lo vi, mira los goles y que no sé qué, pero ese no era penal. Frutos, hermano. Eso también permite entonces el provecho en esta vida, para la vida presente, que haya mayor comunión entre los hermanos, mayor confianza entre ustedes y los que le rodean, entre nosotros mismos. Nos sentimos parte de, porque todos estamos disciplinándonos, todos nos estamos ayudando a crecer, todos estamos ayudando a que las cosas sucedan dentro de la iglesia. Pablo está hablando aquí y diciéndole a Timoteo, te estoy enseñando cómo comportarte en la casa de Dios, y parte de eso es que aprendas a tener una vida piadosa, porque por medio de esto la gente va a empezar a reconocer a Cristo en tu vida. Y esta es la idea. En la vida presente, la vida piadosa va a permitir que la gente entienda que somos testimonio de la obra de Cristo en nosotros, no de lo que nosotros somos, porque nosotros somos pecadores, nosotros nos merecemos el infierno, nosotros no hemos hecho nada bueno, y lo bueno que hacemos es por misericordia y obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que aquí dice, nos está recordando más bien, hay provecho para esta vida cuando te dedicas al Señor, y aún más provecho en la vida futura. Porque recuerda, hermano, que solo aquel verdadero creyente que da frutos, entonces puede sentirse seguro de que un día estará delante del trono del Señor, dando la gloria y la honra, porque indignamente está en ese lugar, porque indignamente fue salvado, porque indignamente fue justificado, porque indignamente se nos dio algo. Porque aún siendo enemigos, siendo desobedientes, siendo malcriados, siendo arrogantes y soberbios contra Dios, Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Y esta es la idea. Hay un provecho aún más grande en la eternidad, Timoteo, cuando tú te dedicas a la vida piadosa, porque entonces estás haciendo que la gente conozca al Señor en tu testimonio y te permita enseñarles a Cristo. Y ahí es cuando la gloria se le da al Señor. La completa devoción, la piedad o vida piadosa, es un fruto de la gracia y da como resultado un creciente gozo de conocer al Señor, de conocer esta recompensa. Hermano, mientras usted más ora, mientras usted más lee la Biblia, mientras usted más se enamora del Señor, usted tiene más gozo de venir a la iglesia, usted tiene más gozo de compartir con los hermanos, usted tiene más gozo y más respeto por la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa es la idea. Vamos creciendo, vamos entendiendo.
Hay una conformidad total de nuestras obras con respecto a lo que la palabra dice. Hermanos, créanme que estar aquí parado muchas veces da pena, porque no somos perfectos. Muchos de nosotros tenemos errores, tenemos nuestras propias luchas. Y por ejemplo, aquí está mi hermana y sabe mis errores y conoce mis errores. Y qué difícil es decir, mira, el buen pastor es A, B, C, D, E, F, G, porque capaz que ella dice, no, 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 nada de esto. Pero doy gloria al Señor, y creo que todos los que nos paramos aquí damos gloria al Señor porque estamos aprendiendo, porque esto nos permite entender cuán inútiles, imperfectos e indignos somos de estar aquí. Pero la misericordia, y la somos ejemplo y testigo de que la misericordia del Señor nos permite estar aquí parados. No solo, más bien, para compartir lo que estamos aprendiendo para nuestras vidas. No solo para enseñarles y decirles, miren, esto hay que hacer, sino para decirles, mira, así me golpeó el Señor, pero lo quiero compartir con usted, porque si a mí me ayudó, a usted también. ¿Y por qué me va a ayudar a mí? Porque es la palabra del Señor, mi hermano. Por eso, punto, nada más. La palabra del Señor es la que nos guía y nos enseña. Podemos entender entonces que cuando el buen pastor cumple con su parte de ser disciplinado, parte de tener prioridades, porque sabe qué es lo importante, sabe en qué momento y en qué lugar. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Cuándo decir las cosas que enseñan, pero también cuándo señalar el error. Cuando hay prioridades en su vida, cuando ejercita la piedad, cuando se convierte en un pastor piadoso o un buen pastor piadoso, la gente lo nota. Y muchos estamos caminando no como pastores, como ministros, sino como simples hijos del Señor, peleando estas luchas. Peleando estas luchas. La idea de este ejemplo deportivo, por ejemplo, es que en las competencias el atleta, el que está entrenando, el que hace ejercicio, el que va al gimnasio, tiene la meta, sabe a dónde quiere llegar, sabe cuál es el fin, sabe qué quiere alcanzar. Así también nosotros deberíamos apuntar a un objetivo particular y específico. Deberíamos apuntar a aquella dedicación total, completa y personal a Dios por medio de Cristo Jesús. Ese debería ser el objetivo de ejercitar nuestra piedad. Y entonces Pablo viene y dice, ahora que entiendes lo importante de esta capacidad de ejercitarte, recuerda, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada. No, hermanos, porque lo que estemos diciendo sea bueno o sea malo, sino porque es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, sino porque la Biblia nos está recordando. No es lo mismo que yo venga, mira, yo creo que vos deberías orar más, fíjate, porque no se te nota que sos cristiano. No es lo mismo que la Biblia dice, no importa si ya tenés toda la doctrina, debes seguir ejercitándote para la piedad. Esto es una palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Estas enseñanzas que Pablo está diciéndole a Timoteo, esta instrucción que él está dando, esta práctica de que deberíamos ser piadosos,
señalar las doctrinas equivocadas, recordarle a la iglesia que pueden haber momentos difíciles, pero que en Cristo vamos a saber soportarlos. Eso es una palabra fiel que debe ser aceptada por todos. El Evangelio. Y Pablo tiene esta capacidad porque como buen pastor, él es un hombre esforzado, es un hombre capaz, y esa es otra de las características que el buen pastor debe de tener, ser esforzado. El fin y el propósito de que Pablo y Timoteo están trabajando, están dedicando. Pablo dice: me he dedicado a esto, he sufrido de prisiones, he sido apedreado, he sido esto, he sido aquello, he casi muerto. En un barco he naufragado, y todo esto porque para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo sabe a dónde está puesto su tesoro, a dónde está su mirada, qué es lo que está haciendo. Y por eso es que en el versículo 2 dice porque por esto, trabajamos y nos esforzamos. Pablo sabe perfectamente todo el esfuerzo que ha hecho. Y le dice a Timoteo: recordá, tú y yo hemos sufrido, hemos estado juntos, hemos aprendido. Por esto trabajamos y nos esforzamos, por esta palabra fiel, por esta palabra que es digna de ser aceptada. Porque no importa que sean judíos o gentiles, que la gente oiga el increíble mensaje del Evangelio. Que la gente, cualquier persona que sea, puede escuchar el mensaje del Evangelio. Ese es el contexto. Por esto se esfuerzan ellos, por enseñar, por instruir, por crear una iglesia, por abrir una iglesia, y que la iglesia pueda ser instruida, fundamentada, fortalecida en el Señor. Que crezcan de tal manera que los hermanos puedan tener un criterio bíblico para tomar decisiones. Que dependan de Cristo y no del hombre. Y entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Me voy en Uber o me voy en bus? Hermano, ¿para qué le alcanza? Para el bus. Que el Señor le bendiga. Váyase en bus. Pero a veces hay decisiones muy difíciles, y ahí es donde los pastores sí deben de estar. No sé qué hacer, pastor, tengo este problema. Porque no es malo, de verdad no es malo que los pastores estén para sus ovejas y que las ovejas puedan acudir a su pastor. De verdad no es malo. El problema es que después de 5 años, 10 años, 12 años, 15 años, sigas igual, entonces ahí tenemos un problema. Y peor es cuando al pastor le gusta que suceda esto, que después de 10 años todos ellos me siguen pidiendo su opinión, mi opinión. Después de 15 años, ellos siempre me preguntan todo cuando van a tomar una decisión. Todo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Por eso nos esforzamos, para que la iglesia tenga esta capacidad, para que los hermanos se esfuercen junto con nosotros, y no los que ya saben se esfuercen a pesar de los que van jalando. Y ahí van todos los hermanos con una carga que sí deben ser carga, y sí deben preocuparnos, y sí debemos jalarlos, pero eventualmente de ellos mismos deben levantarse, como lo dije antes, para ayudarnos a que los nuevos también crezcan. Y el mejor ejemplo es que acabamos de pasar por un proceso de discipulado, de membresía. La idea es que como miembros, ahora ustedes son parte de la iglesia y nos ayudan con la carga.
No solo nos sentamos a disfrutar y bueno, ahora soy miembro y ya gracias al Señor ya puedo tomar la Santa Cena y se acabó. No, hermano, hay un compromiso. Nosotros confiamos. Nosotros todos los miembros confiamos en que ahora ustedes como nuevos miembros nos van a ayudar con este paquete. No es que nosotros lo hayamos escogido, es que el Señor nos lo puso. Y dice la palabra que el Señor agrega a quienes van a formar su iglesia. Esta es la idea. Que aquellos, dice la Biblia, judíos o gentiles, es decir, todo el mundo, escuchando el Evangelio, tengan la capacidad de ser confrontados con la palabra y aún mejor, sean escogidos para poder recibir esta vida eterna, esta salvación que Dios ha prometido para aquellos que Él ha escogido. Esto los motiva a ellos a ser esforzados. Por esto trabajamos y nos esforzamos. Vale la pena. Todo lo que he pasado, dice Pablo, todo lo que hemos pasado, Timoteo, recordalo, vale la pena. Por esto trabajamos, por eso nos esforzamos, por eso nos rompemos el lomo. ¿Sabes por qué? Porque hay una característica más del buen pastor. Él conoce a su Salvador y confía en Él. El buen pastor conoce a su Salvador y confía en Él. Y dice, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y especialmente de los creyentes. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. No en la iglesia, no en los hermanos, no en el pastor, en el Dios vivo. Una vez más, la raíz, la razón, el corazón, el origen de nuestra fe, de nuestro cristianismo, el propósito, la prioridad es Cristo Jesús en nuestras vidas y la obra que por medio del Espíritu Santo Dios hace en nosotros. Esta es la idea. Esta es la idea. Porque le conocemos a este Dios vivo. Recuérdense que dice Dios vivo porque en otra carta Él dice, ustedes que tienen un espacio al Dios no conocido, porque los otros ya están muertos, ¿verdad? Pero de este es el que yo les vengo a hablar, al que está vivo. Los otros no, ya están muertos. Eso no se puede. Sigue reforzando esta idea Pablo del Dios vivo, del Dios que existe, del Dios que es. Porque también dice que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Es increíble que hay muchas personas que se paran al púlpito, hay muchas personas que se dicen creyentes, hay muchas personas que se congregan, se hacen miembros de las iglesias y podríamos decir que no conocen al Señor, que no conocen a su Salvador y mucho menos tienen la capacidad de confiar en Él. Yo tengo que tomar mis decisiones, yo tengo que ser capaz, yo puedo, en mis fuerzas, yo lo voy a lograr, con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mi propósito. Yo lo voy a hacer, yo voy a ser un buen cristiano, yo voy a ser un buen pastor, yo voy a ser un buen predicador, debo de obligarme yo. No la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no sé si va a lograr hacer que yo deje mi pecado. Yo lo voy a hacer y yo voy a buscar cómo salir de esto. Yo voy a alcanzar mis propias metas, porque yo no hago nada malo. Yo no le robo a nadie, no es malo tener una casa, un carro, no es malo tener una familia, no es malo porque me quiero casar para tener hijos. Cuando entendemos perfectamente que el Evangelio es un prototipo o una analogía de lo que Cristo Jesús hace con su iglesia,
Pero a nosotros no nos interesa eso, nos interesa una propia satisfacción. El buen pastor conoce a su Salvador y confía en Él. Y esto es bien, digámoslo así. Cuando usted lee este versículo, nosotros podemos llegar a pensar que entonces todo el mundo puede ser salvo. Porque aquí dice que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces todos se pueden salvar porque Él los salva a todos, porque aquí lo dice. Y aquí, mi hermano, vamos a abrir un paréntesis, algo pequeñito, porque ya casi se me acaba el tiempo. Quiero ver. Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre la salvación que aquí se menciona. Y eso es importante. Primero, entendamos algo. Dios es Dios. Y todo lo que está bajo su creación es de Él, ¿verdad? Por consiguiente, todos somos creación de Él. Pero también Dios es un Dios bondadoso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se enseña que Él es un Dios bondadoso, que tiene una providencia. Por ejemplo, Él llama a un pecador como Abraham y le dice: vení, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. No porque vos seas bien portado, no porque seas un hombre justo, no porque hayas hecho bien las cosas y me adores a mí, sino porque yo digo. Y cuando Él dice: sí, yo te sigo, entonces esta decisión le es tomada por justicia. Sí, Él decidió. No, mi hermano, Él no decidió, Dios lo escogió. Pero entonces a partir de ahí empieza a crecer Israel y uno piensa: ¿cómo es posible que Israel, viendo todos los milagros de Dios, viendo cómo lo salvó, viendo cómo hizo esto, viendo cómo hizo aquello, todavía sea desobediente? Hermano, mírese un espejo. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la salvación, todavía seamos pecadores? Entonces la idea es que a pesar de las guerras desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo, a pesar de todo lo que pasa, todo lo malo, todas las hambrunas, todo el dolor o las heridas que nosotros causamos a los demás sin ser creyentes, digo nosotros como humanidad, ¿verdad? No como iglesia, que nosotros mismos nos causamos entre todos, naciones contra naciones, personas contra personas. ¿Cómo es posible que algunos estén bien? Porque hay una gracia general, porque hay una misericordia general para la humanidad. Y a partir de ahí podemos entender que Dios sí permite esta gracia, esta salvación, entre comillas, a la humanidad. Y en el Nuevo Testamento también sigue enseñando esto. Hay amor, hay bondad, hay misericordia. El sol sale para los buenos y para los malos. Hace llover sobre los justos y sobre los injustos. A todos da vida, a todos da aliento. ¿Y cuál es la diferencia? Y aquí van dos atributos del Señor. Primeramente, su soberanía. Hace poco hablaba con una amiga que estaba molesta con Dios porque el esposo le había quitado la potestad de su hija. ¿Y cómo era posible de que él, siendo como es, que con mentiras que le dijo al juez, que con engaños él tenga a mi hija? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Y yo no quiero que pase esto. Y tenés que ayudarme a orar para que Dios cambie esto. Porque él dijo mentiras y yo no estoy diciendo mentiras.
Casi como quien dice, yo soy la justa aquí, ¿verdad? Yo merezco justicia. ¿Saben qué difícil fue poder decirle, ¿acaso sos tú más que Dios? ¿Quién te has creído? ¿Crees que Dios es tu esclavo? ¿Crees que con 5 o 10, 15 minutos de oración, crees que porque alguien viene a orar por ti, Dios tiene que hacer lo que tú crees? ¿Acaso la Biblia no nos enseña que nosotros somos barro? Somos creación, y desde cuándo la creación le dice al creador cómo hacer las cosas. Y en la salvación es exactamente lo mismo. La Biblia dice que aquellos que son o serán salvos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios los escogió por su soberanía, por su propia voluntad. Dios los llamó desde ese tiempo, los enlistó y ya sabe Él quiénes van a ser. No, hermano, no es que como Él es todo omnisciente, Él sabía que aquel me va a escoger en el futuro cuando nazca y entonces por eso yo lo escojo ahorita. No, no es así. Es que desde antes Él lo había escogido para salvación. Por su soberanía. Por su soberanía. Hay una elección incondicional. No hay nada que nosotros hayamos hecho, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. La Biblia también dice, porque no hay justo ni aun uno. La Biblia también dice que hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Él. La Biblia nos recuerda lo indignos que somos de estar delante de su presencia. Perdón. Pero Dios es tan justo, y por eso aquí dice también que Él es Salvador de todos los hombres. Dios es tan justo que Él proclama su verdad a todos los hombres, a todos. La Biblia dice judío y griego, es decir, a todos. A los que creen y a los que no creen, todos tienen la oportunidad de escuchar el mensaje. Pero no todos son escogidos. No todos son llamados. Pablo le dice a Timoteo, nos esforzamos por este Dios en quien confiamos. Aquel que desde antes de la fundación del mundo estableció y estipuló la manera en que el pecado iba a ser vencido, la manera en que la muerte iba a ser derrotada, la manera en que nuestro Salvador iba a ser exaltado, la forma en que nosotros alcanzaríamos misericordia y gracia. Pero también la forma en que su palabra, este mensaje, iba a ser transmitido. Y Pablo le dice a todos, aquí todos lo pueden escuchar, porque Él es Salvador de todos, pero solo de aquellos que creen también, particularmente. Es decir, de los que a Él escogió para traerlos a sí mismo. Pablo entiende perfectamente que desde el punto de vista humano muchas veces Dios va a hacer cosas buenas aún con las personas injustas, y las personas van a decir gracias a Dios. Yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado decir a alguien que ni se congrega, ay, gracias a Dios que me fue bien. O vaya, aquella señora que dice, ay, hice el nombre de Dios con usted, dice, cuando le hacen la primera compra. Dicen que creen en el Señor y le fue bien. Le agradecen al Señor y les va bien en la venta. ¿Y qué tiene de malo eso?
Desde ese punto de vista terrenal, sí, Él es el Salvador de todos, pero desde el punto de vista espiritual, no. Hay una gran diferencia. Solo aquellos que, siendo confrontados con el Evangelio, son atraídos a su verdad, convencidos de su pecado y abren sus ojos al Señor y abren su entendimiento, a la necesidad de un Salvador, son los que de verdad experimentan. Son los que de verdad experimentan la obra redentora de Cristo en sus vidas. No más, no menos. Por misericordia y gracia del Señor. Esto manda y enseña, dice en el versículo 11. Perdón que vayamos rápido. Todo esto del Evangelio, todo esto de que confiamos en el Señor, todo esto de las doctrinas, enséñalo para que la gente crezca, para que la gente aprenda a ser un cristiano con criterio bíblico, que sepa tomar decisiones, que sepa afrontar las necesidades. Hermano, un día usted puede estar lejos y no va a tener la capacidad de confiar en el Señor si no está cerca de su iglesia. A los pastores hemos sido entonces, porque no enseñamos a confiar en el Señor, le enseñamos a confiar en nosotros. Sin embargo, también dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Aquí paréntesis grande, no es que él fuera joven, que tuviera la edad de todos nosotros, ¿verdad? No diré nombres, porque yo me considero joven y ya voy a cumplir años. Pero sí, realmente una persona entre los 35 a 40, 45 años en aquellos tiempos, y conforme al contexto, muchas veces todavía seguía considerándose una persona inmadura o muy joven, particularmente porque en la tradición judía habían aquellos ancianos, aquellas personas ya de edad que sabían y por su experiencia podían dar consejos. Y que una persona de mucho menor edad, de 35, 40, 45 años, viniera a decirles cómo hacer las cosas dentro de la iglesia, causaba un poco de, no sé, incredulidad quizás, un poco de discrepancia. No estoy seguro de que estés haciendo bien las cosas. Y Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. No, aquí no se trata de lo que tú sos. ¿Sabe por qué? Porque el buen pastor sabe que no es perfecto. Tranquilo, es que no te estoy diciendo que seas perfecto. Un buen pastor tiene los pies puestos en la tierra. Porque no se deja amedrentar por su incapacidad. Se sigue esforzando él también. Ya lo dijimos, es un hombre esforzado, sabe sus áreas débiles y empieza a caminar y a trabajar en ellas. Así también el cristiano. El buen pastor, por último, confía en el Espíritu Santo. Porque si no fuera así, la última frase que vamos a ver hoy, que dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, no pudiera llevarse a cabo. ¿Cómo vamos a ser ejemplo de palabra? Es decir, de aquella persona que habla con honestidad. Y se acuerdan que lo hemos hablado en otros versículos, aquella persona que tiene la capacidad de ser honesta y que lo que se dice aquí también lo dice allá y también lo dice en otra parte. Y cuando viene alguien y le dice: ¿verdad que vos dijiste esto? Sí, yo lo dije. Sí, así como lo dije, así es. Exactamente como te lo dijeron, así lo dije yo. Y en cuanto a la predicación, por ejemplo, que tenga la capacidad también de transmitir el mensaje, no de agregar sus ideas, sino de transmitir el mensaje. Esto obviamente también, dice, le va a permitir ser un ejemplo en conducta.
esta vida piadosa le va a permitir, ya lo dijimos antes, tener este testimonio delante de los hermanos en amor, ejemplo en amor, o sea, un profundo apego a la iglesia, porque Él está amando la obra redentora de Cristo en sus hermanos también. Y el pastor Marcelo decía el domingo, el cristiano ama a su iglesia no porque sean buenos o malos, sino porque su Señor, su Dios, su Rey, su Salvador también murió por ellos, y ellos le han reconocido por medio de la obra del Espíritu Santo como su único y suficiente Salvador, como su Dios, como su Rey, como su Señor. Y por eso ellos aman a la iglesia. Por eso nosotros debemos amar a nuestros hermanos, no porque son linda gente, no porque son agradables, sino porque Dios ha hecho la obra en ellos. Otro ejemplo de la piedad debe ser ejemplo en fe. Si el amor está hablando de una relación horizontal, es decir, con mis pares, cuando le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe, está hablando de una relación vertical. ¿Se acuerdan este ejemplo que el pastor Jaime había puesto más de alguna vez? Es decir, mi relación directa con Dios, el ejercicio de la piedad me va a permitir. Entonces aquí todo lo que le dijo toma sentido. Ejercitan la piedad porque entonces vas a ser ejemplo de conducta, de palabra, de amor, de fe. Porque mi relación vertical, es decir, mi relación con Dios está creciendo, y entonces mi relación en amor, es decir, horizontal con mis hermanos, se va a notar más. Se va a notar más porque estoy creciendo en el Señor. Y por último, y pureza. Una persona que está en completa conformidad, escuche bien, completa conformidad de pensamiento y de obra con la ley moral de Dios. Obediente a lo que el Señor ha estipulado que un cristiano debe ser. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza, mis amados hermanos. A pesar de que Pablo le está hablando a un ministro del Evangelio, que obviamente cada quien de nosotros toma su parte, también nos recuerda que como cristianos nos hace falta mucho por crecer, pero debemos seguir creciendo. Pablo no se rindió. Pablo, a pesar de sus prisiones, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de todo, logró hacer que otras personas como Timoteo se levantaran, no para su propia gloria, sino para que el evangelio de nuestro Señor siguiera siendo predicado, para que iglesias siguieran siendo fortalecidas. El buen ministro de Cristo, aquel que ha tenido todas estas características que hemos visto, es aquel que sabe que lo que enseña permite que otros conozcan a Cristo, se fortalezcan en Él, crezcan en Él, pero sobre todo que maduren en su fe, en su amor y en su convicción, para que conforme a su ley moral puedan dedicarse a la obra de Cristo, al amor a los hermanos y para la gloria y honra de su Señor y su Salvador personal. Confiemos nosotros pues en la obra del Espíritu Santo, dejémonos guiar, busquemos más del Señor y entendamos que no somos perfectos, pero Dios no busca perfección, busca adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias por recordarnos, Señor, la imperfección en la cual nosotros vivimos.
Pero nos recuerdas también, Señor Dios Todopoderoso, que hay una sola cosa que tú buscas, y es una convicción y un compromiso de parte nuestra de crecer en tu palabra, de crecer en piedad, de crecer en oración. Padre, te pedimos perdón por las tantas veces que te fallamos y te seguimos fallando, por el poquito tiempo que te dedicamos, porque en nuestra mente seguimos pecando, porque en nuestro corazón seguimos pecando, porque nuestro carácter y nuestra conducta no es el de cristiano, porque seguimos reflejando nuestro propio ego y no a ti como nuestro Rey y Salvador. Porque, Señor, a pesar de que lo sabemos, no ponemos en práctica lo que tú nos enseñas. Nos dejamos guiar por la lujuria, por la lascivia, por lo terrenal quizás, por simple y sencillamente la codicia, el dinero, las aflicciones de este mundo que hay. Y las entendemos, Padre. Qué difícil es una madre que ve a su hijo enfermo, pero confiar en ti, saber que tú eres Rey, saber que tú eres Señor, debería permitirnos tener esa confianza de que a pesar de los errores, tú sigues sentado en tu trono. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos recuerdas que el ejercicio de la piedad, que el ejercicio, Señor, disciplinado de la piedad, nos permite una relación más íntima contigo, de manera que podamos reflejarte a ti todos los días en nuestras vidas. Ponemos entonces nuestras áreas débiles y nuestros pecados para que nos ayudes a crecer cada vez más en estas áreas y que tu nombre sea siempre glorificado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.